Bienvenidos, bienvenidas. Nuevo capítulo de Sin Vueltas. Hoy vamos a charlar con Dora Barrancos. Ella es socióloga, historiadora, referente feminista. Y tengo muchas ganas de preguntarle cuál es su mirada sobre la política actual, sobre el modo de la política actual. Teniendo en cuenta que ella ha sido, efectivamente, elegida para ocupar la candidatura a segunda senadora por el Frente de Todos, ¿no es cierto? También respecto de su mirada sobre y su valoración sobre la política científica del gobierno de Mauricio Macri y también del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner o del kirchnerismo, que ahora en algún punto ella va a representar, y finalmente en qué momento cree que está el feminismo en la Argentina. Ella, insisto, ha sido de las primeras mujeres que se han movilizado en su momento en muchísima soledad respecto de o por los derechos de las mujeres. Así que la conoceremos un poquito más, a Dora Barrancos, aquí en este nuevo capítulo de Sin Vueltas. Dale. Y claro, ahora en un montón de lugares donde tenés que, sí, donde tenés hay que estar. que ir o ir, ¿viste? Este es Sí, claro. el problema. Viene con eso. Viene con eso, viene eso, ¿viste? Te compran además con eso. Bueno, bienvenida, Gracias. Dora. Es un lugar que pretende ser amable, ameno y charlar un poquito de las cosas que, bueno, de las que sabés, por las que venís militando hace tanto Hay tiempo. tantas cosas que no sé. Bueno, quizás es tu primera virtud y tu primer reflejo de conocimiento. ¿Cómo surgió lo de la candidatura? ¿Vos venías trabajando para eso? ¿Te sorprendieron? ¿Te No, convocaron? nada que ver. No. No, yo Porque venía, vos tenés experiencia como legisladora. sí, vos fuiste tuve legisladora. una experiencia, yo creo que fue interesante y después muy poco interesante, ¿no? Fue digamos, una tentativa importante de progreso administrativo en la ciudad. Sí. Con el FREPASO, en aquella cuestión que habíamos creado de manera tan, yo diría, con tanto sortilegio, el Frente Grande, luego, bueno, la conjunción FREPASO y demás. Primera legislatura, mucho ánimo instituyente. Claro. Teníamos nada menos que el rescoldo de una constitución como la de la ciudad, que es tan progresiva. Pero bueno, luego muchas diferencias internas, ¿no? Yo puedo recordar una que fue muy dramática para mí, que fue decisiva. El Código de Convivencia, que ya había sido sancionado y puesto en ejecución, y todas las tentativas de regresión de derechos, sobre todo la regresión de derechos que tenían que ver con la prostitución, el ejercicio de la prostitución, esa suerte de, ¿cómo diré?, de cacería contra las prostitutas y contra las personas travestis. ¿No? Cacería, digo, no en el sentido dramático digamos, historiográfico, sino esa cacería que hubo también mediática, ¿no? La idea de que las travestis no amenazaban en la calle, toda aquella. Eso me permitió una experiencia notable, que fue adentrarme, abrazar a las travestis, hacerme amigas de las travestis, defenderlas a capa y espada. Y además estoy entre las 4 únicas, los 4 únicos votos que se opuso a la reforma del artículo 71 del Código de Convivencia. Recuerdo todo esto porque fue una pátina muy amarga, ¿no? Ahí se quebró algo en el seno de la fuerza política. ¿Y por qué crees que pasó eso? Porque la realpolitik siempre es de derecha. La acomodación a lo que sería la cierta injundia, ¿no?, que está propuesta por injundia de sentido común. Los medios de comunicación que instalan, ¿no?, cierta selectividad habida para enunciados que se relacionaban justamente con lo peligrosa que eran las travestis y demás. Todo eso hace un sentido, ¿cómo diré?,
distorsivo aún de las políticas que se dicen progresistas. Sí. Y bueno, eso fue lo que ocurrió, ¿no? Ahora, Dora, eso no pasa solamente en algunos temas, eso pasa en general. Casi te diría que desde ese momento que vos mencionás, todo fue para peor. Hoy da la sensación que una campaña electoral, por ejemplo, no se puede ser profundo. Todo es coyuntura, todo es muy... el discurso está como rehén, digamos, de aquello que pueda ser tomado por los medios de comunicación. Es un problema para mí. Digo, claro, es una campaña... Fue de mal en peor. Fue de mal en peor. Es un problema para mí, digo, porque si hay un disgusto interno mío, es contra toda esa superficie de mal sentido, o sobre todo de perpetuación de ciertos sentidos comunes, sí, que llevan a una comunidad irracional de sentido, ¿no? Entonces, digo, para gente como una, eso no es nada simpático. Pero bueno, yo creo que tenemos la capacidad, los seres humanos, ¿no? Felizmente los seres humanos tenemos cierta capacidad de modificar, de transformar, ¿no? Entonces, vamos a ver, hace tanto tiempo que yo no ando en el tránsito angosto, ¿no?, de lo que se llama la política partidizada y demás. No me he privado de politización, claro, absolutamente. Claro. No, pero está claro que tiene otro registro, digamos, ¿no? Sí. Y la sensación, Dora, a ver si compartís, es que nunca es tiempo para dar esas discusiones. Porque siempre son para postergar, porque todo es tan lábil, todos los consensos, los acuerdos son tan lábiles. Hay una vorágine, ¿no?, que tiene muchísimo que ver, digo, con el cálculo que hoy tiene, el cálculo existencial que hoy tiene todo lo que es la dimensión comunicación pública. Sí. Bueno, habita nuestras vidas. Para colmo, redes de redes, para colmo. Yo creo que hay un estado de perpetua decibilidad pública nuestra, en el sentido que tampoco es demasiado pública. Lo voy a decir, es difícil. Hay un estado que te lleva, ¿no?, a una publicización elemental, con muy poca capacidad de profundizar esto. Sí. La rapidez, la vorágine, el hecho de que estás en una red y contestás así, asado. ¿Y vos crees que puede sobrevivir la política tal cual la entendemos y por lo que te escucho, evidentemente vos valorás? ¿Puede sobrevivir? ¿Tiene recursos para sobrevivir a esto que va ocurriendo? Y yo insisto, parece que va cada vez peor. Es más, para mí hubo un momento en el cual ahí yo dije, bueno... Es una derrota posible y muy riesgosa. Viste que había algunos sectores que decían, nosotros necesitamos construir un Durán Barba de este lado, decían, ¿no? De ¿Algún sectores sector populares. dijo eso? ¿Del lado? Y sí, yo he escuchado, sí, quizás, no sé si públicamente, pero hay una vanaglorización, sí, hay una banalización de... No, o se vanagloria el hecho de ser capaces de utilizar las mismas técnicas para captar a ese sector del electorado que es fluctuante, y se deja de lado evidentemente esto, ¿no? Un debate más profundo sobre otras cosas. Las técnicas, digamos, yo no puedo separar, la verdad, no puedo separar la técnica de su emisor, no puedo separar el contenido de la cuestión de los emisores del contenido, no puedo separar. Yo creo que eso es lo que tienen en todo caso reconquistar la política, ¿no? La política es fundamental, y cuando es fundamental digo como lazo a veces imposible. ¿Por qué digo lazo imposible? Porque es una imposibilidad dentro de lo posible. La política efectivamente emerge. Hay un gran ensayista francés que yo quiero mucho que se llama Rancière. Cuando se habla de la grieta, cuando se habla de los hiatos, de las distancias, para eso se inventó la política. La política no se inventó porque hay consenso, sino porque hay profundo disenso. Es una celebración de la grieta la política. Es una celebración. Es tan ridículo, es tan amateur desde el punto de vista del conocimiento y demás, decir eso. Es que justamente para eso se inventó la política. Rancière dice, justamente la política es por el no consenso, es por la no equidad, es por la mala distribución, es por toda la cuestión inigualitaria que da una sociedad, que emergió la política. Bueno, en fin, me parece entonces que hay un contenido posible para esto, que justamente hacer de la política esta cuestión
en donde no hay consenso. Lo digo en metáfora. Desde luego hay consenso, nos ponemos de acuerdo, una ley hay que sacarla así, asado. Pero eso es una parte del epifenómeno de la política. La política va a ser siempre esta en la medida que haya profundo disenso social. Y parece que estamos en unas averías grandes. Más que nunca es fundamental la política. De ahí que, bueno, gente como una que no tenía en su plan existencial, sobre todo después de estos agitadísimos años que yo he tenido, no estaba en mi plan existencial, a ver, una participación directa en lo que sería, bueno, la política partidaria, digamos. La política partidaria. Es cierto que este frente es un frente... es un pan frente, ¿no? Es una pan vinculación. Acá hay muchas estructuras partidarias, muchas estructuras de sentimiento, muchas organizaciones. Entonces, este es un frente de frentes, por así decirlo. ¿Te sentís cómoda? Me siento muy cómoda, desde luego, porque yo no puedo de ninguna manera, ¿cómo diré? No hacerme cargo de ninguna manera. Yo he apoyado absolutamente las políticas que llevaban a una democracia intensa en la gesta Kirchner, ¿no? Es decir, podemos tener muchas críticas. Ahora, hay algo esencial, formidable, que esos años significaron para este país. Que son años que ya están en la historia. El resto es... digamos, el resto balbucea. Dora, antes de pasar a otro tema, quiero aprovechar tu condición de socióloga. ¿Cómo definís sentido común? Lo mencionamos todo el tiempo, lo hablamos todo el tiempo, pero ¿qué es el sentido común? El sentido común es una pregnancia inmediata de ubicación en el mapa de la vida, ¿no? Es decir, lo pregnante, tú te ubicas en un mapa vital y tienes sentido común. Pero la ciencia está justamente para atreverse contra el sentido común. El pensamiento crítico enfrenta el sentido común. Felizmente, la condición humana crea el sentido común como un mapa que te dice, bueno, hay que ir por acá, por allá, etc. Y luego, felizmente, está la atribución formidable de una vuelta a la inteligibilidad profunda, de este sentido común. ¿Todos somos capaces de cuestionar nuestro sentido común? ¿Todos? ¿O hay que tener algún nivel de estudio académico para hacerlo? Absolutamente toda criatura humana, toda. Hay un sociólogo muy importante, ya que me tocaste, que es diástole y sístole, pero bueno, que yo lo estimo mucho, que es Giddens. Y Giddens habla de la competencia humana, toda la competencia humana es posible. Así que yo creo firmemente, gente que a veces están saturadas de sentido común, despiertan y se dan cuenta, sí, que están sujetadas por un señor o descubren el orden patriarcal. Y hay hoy una experiencia extraordinaria. Las más jóvenes, es decir, las criaturas más jóvenes, les más jóvenes, tienen una intuición profunda acerca de esa Arcadia de sentido común. Y la discuten ya. Notable. Aunque no estudien sociales, aunque no estén en la facultad. Aunque no estén en la facultad. Pero lo que hay hoy es les sub-20 discuten el sentido común patriarcal. ¿No es maravilloso? Sí, claro. De la misma manera que, bueno, que la clase obrera un día descubrió, hace mucho tiempo, ¿no? El sentido, la habilitación que tenía el sentido común que ellos debían estar sometidos, porque para eso acataban las reglas del capitalismo, pero felizmente subvertieron eso. Es cierto que, bueno, después ha habido acomodaciones, etcétera, etcétera, pero bueno, yo creo que ahí hay algo que se contrapone al sentido común. El sentido común dice, bueno, quédate quieto, acomódate a la situación. Da la sensación, para cerrar el tema de la política, así con mayúscula, que hoy hay mucho más esfuerzo para aprender a cómo utilizar ese sentido común de parte de los dirigentes políticos que de tratar de criticarlo, digamos, ¿no? Depende. Yo creo que también hay ciertas posibilidades. El mismo político un día, o la misma persona investida de un sentido común telúrico, etcétera, sin embargo, puede hacer subversiones. ¿Por qué no?
Y eso es lo bueno. ¿Sos optimista respecto de la recuperación de la política? Yo soy una optimista irredenta, no tengo Histórica. redención en mi optimismo. Digo porque esa es la... hay que salirse del estado de caución. Yo siempre pienso que... ¿Qué es el estado de caución? Y bueno, estás ahí, ¿no? Estás como si fueras una prenda que está en estado de... Bueno, y hay que salirse de eso, hay que estar en estado de apuesta, ¿no? Y hay que estar en estado de desafío, y hay que estar en estado de insurgencia, en todo lo que podamos. Vos sabés que soy muy futbolero, y una de las cosas que observo de los jugadores de fútbol, y a los que más elogio, es a los que sonríen cuando juegan. ¿Viste? Pasaron tantas cosas, está tan oprimido el hombre que se ha dedicado al fútbol, que no sonríe, perdió eso, porque se ponen un montón de cosas, otras cosas en juego, ¿no? Que el triunfo, que el exitismo, que la plata, que los pases, que la lesión, etc. Entonces no se ríen. ¿No? Y es una condición de opresión. Y claro, y se supone que juegan a eso porque les encanta el juego, porque alguna vez jugaban a la pelota, más que... Tienen además que fingir que les encanta. Bueno, después hay algunos que han dicho a mí no me gustaba, pero acá estoy, uno muy conocido, Batistuta. Y yo a los que se ríen, que los hay pocos, los celebro muchísimo. Y me encanta que estemos hablando de estas cosas y que mientras das una definición, que no necesariamente es una definición ni sencilla, ni positiva, ni optimista, sonreís. Me encanta. Me encanta. Bueno. No conozco muchas personas con las cuales hablar de política y te sonríen cuando te dan una definición o una idea. No sé por qué, yo tengo una habilitación para lo riente, que seguramente me viene, de ejercicios para sortear la adversidad. Lo hermoso es que contagia. Sí, eso es yo creo que esa es la gracia que yo tengo, la única gracia que yo tengo. Alguna vez alguien entrañable en la familia, mi marido, me dijo, bueno, negra, vos servís para todo, en materia de convencer. Podrías haber sido una profética religiosa y habría seguidores. Bueno, no sé, no estoy tan convencida, pero sí sé que tengo... me sé con ese plus. Me sé con ese plus por ejemplo, cuando daba clases, ¿no? Yo tengo el entusiasmo de la íntima convicción. Si no tengo íntima convicción, no puedo tener entusiasmo, claro. Pero yo me entusiasmo con la íntima convicción. Y desde luego, lo que no podemos ser es necias en la íntima convicción. Tenemos que arrojarnos al principio de, bueno, vamos a poner en duda alguna cuestión. Vamos a ver qué grado de, hay que tener, como dicen en Brasil de manera muy simpática, un desconfiómetro, ¿no? Tenés que estar un poco acompañado. Yo tengo, sí, otro problema severo, y es que no uso tanto el desconfiómetro, ¿no? Debería usarlo más. Primero confías y después, en todo caso, pagás la consecuencia. Exactamente. Es una linda filosofía, no la cambies. Prefiero arrojarme y después, en todo caso, es cierto que cada vez una, como es más vieja, lo hace con cierta prudencia. Claro. O, quién sabe, con más imprudencia. Dora, vos sabés que te entrevisté mientras fuiste directora del CONICET y después te pude entrevistar en el momento de tu renuncia, digamos, ¿no? Con todo lo que hubo en el medio, los nombramientos, etcétera, o la demora en los nombramientos. Y sentí en esa entrevista que vos te soltaste cuando dejaste el CONICET y pudiste decir un montón de cosas que por mucho respeto institucional antes quizá no decías. Debe haber sido bravo, ¿no? Estos años estando allí en un lugar donde un proyecto de país ancló tan profundo y se pudo explicar. Siempre, de todas maneras, he dicho lo que he querido. Ahora, admito eso que vos decís. Siempre he procurado una cierta calificación en el lenguaje. Yo me impuse que mi tono no podía ser descalificatorio respecto de, por ejemplo, determinada persona, determinada otra. En fin, muchas veces me preguntaban así directamente qué opinión tenía. Bueno, voy a decir concretamente sobre el ministro y demás. Claro. Yo me impuse algo que me parece que ha dado resultado, y es que yo siempre dije, estoy contra las políticas, los personeros de las políticas, bueno, en fin, no estoy discutiéndolos porque cada sujeto hace finalmente lo que
piensa que debe Preferir ser. discutir política pública que nombre propio, digamos. Es que es la única posibilidad, si no entramos en un terreno de detracción horrible. Entonces, nunca me privé de eso, creo que dentro del directorio era la flamígera en general, pero lo que vos decís es verdad, siempre trataba de que conducir el fraseo en un sentido que no significara ninguna descalificación hacia personas. Pero bueno, sí, fue muy doloroso el último tiempo, fue particularmente doloroso porque quiero decir que en el directorio había una parte importante que finalmente pensaba como una, y que muchas veces algunos de esos directores fueron muy aliados y que en algunos momentos tuvimos diferencias, sobre todo tácticas Claro. y demás, grandes. Había algunos momentos en que he sido una voz completamente solitaria. Vos sabés que, Dora, siempre tenemos, quienes llevamos adelante una entrevista, el riesgo de que quizá la charla quede restringida. En este caso, la comunidad científica, que me imagino te está escuchando, quiere tener algunas definiciones. A mí me parece que tenemos un gran debe, que es vincular con la sociedad en general el rol de la ciencia, de la comunidad científica, el Estado y otra pata que me parece importante, que es el sector privado, digamos, ¿no? En esa fantasía de el sector privado ligado al Estado para tratar de llevar adelante un desarrollo tecnológico vinculado al aparato productivo. Entonces te quiero preguntar, en ese vínculo, la ciencia y su comunidad científica, el Estado y el sector privado, ¿cuál es la política del actual gobierno? ¿Cuál es la política del neoliberalismo de Cambiemos que se ha expresado en estos años? No vale decir no hay política, porque siempre hay política. Bueno, yo creo que ha habido una especie de, ¿cómo diré?, de sinuoso camino para acertar, ¿no? Sí, admito que no podemos decir no tuvieron política. En algún momento yo te puedo decir que, sin embargo, hay sí una política por la negativa y es, quiero decir algo ex ante. Yo alguna vez escribí que los gobiernos conservadores en Argentina, que han sido tantos, y los mal llamados neoliberales, que son conservadores, fundaron un sentido de algo, ¿cómo diré?, una estructura algo paranoica respecto de los científicos, los intelectuales. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir? Porque, ¿Cómo aplicado en qué sentido paranoico? Porque paranoico en el sentido de que, voy a explicar bien, por un lado la paranoia y por otro lado la negligencia respecto del implicar a la ciencia dentro del presupuesto de la inversión pública. Y porque en el fondo es notable, los científicos no suelen ser masas muy críticas política y socialmente hablando. Pienso, por ejemplo, los años 90, cuando nos movilizamos, éramos 50 personas en la calle, 60 Hoy día la situación ha variado muchísimo porque ha habido obviamente una renovación completa de los cuadros científicos. Se han juvenilizado en gran medida. Entonces hay otra cuestión. Claro. Pero en general, si uno pudiera decir, ¿cuál es el atributo de un científico promedio en Argentina? Más bien es un atributo conservador, con perdón. Mira vos, no pensé que fuera así. No han sido figuras que desde luego tenemos marcas extraordinarias y podría decirte 20 nombres en la Argentina en los años 60 y 70. Pero en general la criticidad política no ha sido el fuste principal del laboratorio. Esto con la debida significación que tienen los científicos que han sido obviamente muy enmarcados en lo que sería deseo de contribución política. Por lo tanto, en general, para las fuerzas conservadoras del pasado, bueno, un científico era algo, una especie de lujo asiático o una figura crítica, cuando no lo era, pero sí, claro, desde luego había otra función, que es la función propiamente intelectual. Uno podría decir, el científico se sitúa dentro de las funciones intelectuales, pero no siempre le cabe la condición de intelectual. Hay que distinguir eso, ¿no? Entiendo. Entonces, en fin, ha habido una reserva de
respecto de la condición, sobre todo del intelectual y el científico que va junto con eso, y es algo, bueno, esta criticidad, esto no es, es algo que, bueno, que perturba. No es el caso de Brasil. Las clases dominantes de Brasil siempre tuvieron, es notable, siempre tuvieron un retablo de significación o para los intelectuales, para los científicos. Yo lo vi de cerca esto, nunca me voy a olvidar. ¿Vos te formaste muchísimos años? La parte obviamente, de posgrado allá. Voy a contar algo que reliva de mayores exámenes. Sí. CEBRAP. El CEBRAP era el centro brasileño que más trabajaba las cuestiones, como diré, todo el ensayo a izquierda, toda la propuesta a izquierda, económica y social, gravitaba en gran medida, no, en el CEBRAP. Yo nunca vi una cosa igual en la Argentina. El presidente de las industrias de Brasil, bueno, he visto hacer homenajes a la gente del CEBRAP. Esta relación en Argentina entre sectores dominantes y intelectuales, la verdad, nunca existió. ¿Y por qué necesitaste explicarnos todo esto para caracterizar la política científica del Porque macrismo? de alguna manera sigue, hay una cierta estela que continúa, no en el aspecto tal vez no en la idea de, pero sí en la idea de que el Estado, poniendo tantos recursos para la ciencia, que además demora mucho, etcétera, no es un buen programa. Pero sin embargo se llenan la boca diciendo que el desarrollo productivo del país está atado a la ciencia y la tecnología, ¿no? ¿Lo has visto mucho? No. No, son enunciados vacíos. Bueno, es como el de pobreza cero, digamos, ¿no? ¿Y el kirchnerismo en ese sentido tuvo, más allá de los recursos que evidentemente fueron distintos, una política de repatriación, digamos, también de... ¿Cómo lo caracterizarías? Una política activa de recursos, ¿Y con eso alcanza? Probablemente no, pero... ¿Se reflexionó acerca del rol que la ciencia tiene que tener en el desarrollo de un país? Sí, cómo no, ¿Sí? cómo no. En este momento hay varias usinas trabajando muy activamente. Nosotros tenemos hoy condiciones de posibilidad justamente de politización, en el sentido de que hay mucho científico altamente politizado para poder efectivamente encarar gestión cuando recuperemos el ministerio y demás. ¿Cuál tiene que ser, a tu criterio, el rol específico o el vínculo específico entre este aparato de investigación del Estado y proyecto de país? ¿Y dónde entran los privados ahí? Quizá más vinculado a la ciencia exacta esto, ¿no? O otro tipo de desarrollo Primero, que la ciencia social. El país marca estratégicamente dónde quiere ir, cómo quiere ir, y obviamente en este momento hay una cuestión, evidentemente, que ahí está viciada en su nulidad. Pero en el país que vos te imaginás, en el país que yo me imagino es fundamental, porque aquí no hay posibilidad de desarrollo económico general, si no hay un vertedero, obviamente, científico y tecnológico que apunte a eso. Y yo creo que sobre todo en materia tecnológica, la Argentina va a tener que hacer ahora apuestas muy, muy importantes nuevamente. Probablemente haya algunos senderos que son los que reinterpretar acciones y demás. En el pasado había una serie de programas que tenía el ministerio, que habría que evaluarlos, no sé cuán exitosos fueron todos esos programas, la articulación con el sector privado, por ejemplo. ¿Cómo debería ser la articulación con el sector privado? Bueno, yo creo que podría pensarse varias condiciones de posibilidad. Algunas se ensayaron en el pasado, hay otras que pueden ser revisadas en el sentido de que, bueno, habría que ver. El propio CONICET tiene una empresa con YPF, ¿no? ¿Sabes? Que tiene ITEC. Bueno, habría que ver qué posibilidades tiene eso. Pero ¿no hay riesgo que el privado se lleve el desarrollo científico del Estado y que el Estado no lo aproveche, digamos? ¿No? Hay riesgo. No, alguien como más bien está en público-privado y no privado-público, digamos, pone el acento sobre lo público. Bueno, yo creo que eso hay que acertarle bien. De todos modos, digámoslo, el sector privado en Argentina no es un sector que apueste al desarrollo científico y tecnológico, no es un sector que se caracterice por esto. Allá también hay una diferencia con Brasil, que hizo apuestas. Más bien, esto ha sido muy estudiado, ¿no? Volvemos al tema de la burguesía nacional. Volvemos al viejo tema. ¿Por qué la burguesía nacional tiene tantos problemas con hacer apuestas estratégicas y tal?
Yo creo que el cortoplacismo, el lucro inmediato, es muy interesante que también dentro de sectores de dominio económico haya una cierta perplejidad entre, a ver cómo decirlo, ¿no? Yo últimamente he jugado con esto de que la gente vota contra sus intereses y demás. Algunos sectores de dominio históricamente han estado contra sus intereses, es notable. Y podemos verlo ahora, claro, en esta coyuntura. Hay algo que ha sido analizado, ¿no? Hay poco schumpeterismo. ¿Qué es el schumpeterismo? Schumpeter era un famoso teórico acerca de la cuestión de cómo se construía creativamente un empresario, que es un empresario, bueno, el desafío, justamente el hecho de emprender y de desafiar estaba connotado. Entonces hay poca posibilidad de que, digamos, en general el empresario argentino se configure en este esquema, ¿no? De gran creatividad y de desafío y de correr riesgos. No, eso no está muy... pero no está muy arraigado. Sin embargo, por ejemplo, Chile tiene una cultura empresarial que más dispuesta a riesgos. Brasil también tiene una cultura empresarial más dispuesta a riesgos. Es decir, no son unívocas las posiciones de esos segmentos de dominio, ¿no? Hay mucha cuestión ideológica y política que debíamos desentrañar. ¿Por qué el empresariado argentino, por ejemplo, se disgusta con las políticas de Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, es cierto, porque a lo mejor querían más, su avidez estaba ahí, el modelo propiamente redistributivo ya les hacía daño. La verdad es que es increíble. Bueno, evidentemente hay más que de cálculo económico, hay un tema de pertenencia de clase quizá también. No sé, hay político, hay nombres que no constituyen clase, sino parvenir, porque la antigua clase argentina tenía una serie de nombres. Es cierto que la Argentina también, debe decirse, constituyó unas clases alternativas de dominio con mucho apellido que no era patricio. Sí. Yo creo que ahí puede ser, tenemos que analizar más, ¿no? ¿Cuál es la ficción de alcurnia? ¿Cuál es la ficción de alcurnia que tiene algún sector del empresariado argentino? Bueno, pero eso es un desafío para la sociología, ¿no? Dora, para ir cerrando, ¿en qué momento crees que están los feminismos en la Argentina? Un movimiento de gran florecimiento, de gran diáspora, diríamos, ¿no? De gran oportunidad para no ser feminismos monovocales. El feminismo, ¿Qué es eso? El feminismo siempre criticó la posibilidad monovocal que se ha dado el patriarcado, la monovocalidad, ¿no? Entonces es esa estructura, ¿no? En donde alguien ha tomado la palabra rectora y estratégica subordinante. Y el acople que hay respecto de todas las dimensiones monovocales, en orden a la regencia patriarcal. Alguien lleva la hegemonía, digamos. Exacto. Yo creo que justamente se quiebra la posibilidad de replicar la hegemonía del lado feminista. Hoy día hay feminismos para todos los colores, para todas las actitudes. La puerta está muy abierta. Se acabó aquella práctica que hacíamos las viejas feministas, que a una siempre le preocupaba mucho, ¿no? Esta construcción que alguna vez llamé de capilla, en donde algunas entraban, otras no entraban, había reglas de admisión, las había, ¿cómo no? Y hoy me parece que esto está muy franqueado. Alguien me dirá, bueno, sí, pero los grupos más jóvenes no quieren saber. Sí, pero te vas y haces otro grupo. Claro. Y nadie va a decir cuán feminista dejas de ser o cuán feministas vas a ser. Entonces esto me parece fantástico. Estamos en una diáspora extraordinaria. ¿Y cuál es su mayor desafío? ¿Qué es lo que más le está costando hoy a los movimientos feministas, a tu criterio? No, bueno, su mayor desafío creo que sí. Me parece que su mayor desafío es cómo la política feminista finalmente se traduce en politizaciones diversas. La política feminista tiene que tener una traducción en todas las dimensiones, incluida, obviamente, la dimensión de la política en sentido más corto, la política como arena política. Y se ha visto ahora con bastantes dificultades. Hay fuerzas que tienen
muy entrañable injundia feminista. Por ejemplo, el Frente Todas, Todos, Todes tiene una injundia feminista muy grande. No dejo de pensar que gran parte... ¿Te gustó cómo se cerraron las listas en ese sentido? Bueno, ahí está la cuestión. Probablemente haya que apuntar mucho más a convalidar con más fuerza la fuerza que está teniendo el feminismo. Que tenga mejor representación. Que tenga mejor ¿No crees que representación? tenga la mejor representación? No sería justa si te dijera que abono lo que decís, porque no he podido conocer todas las listas. Bien. Lamento que en algunos lugares, por ejemplo, no haya habido ingreso de algunas personas que conozco mucho, que tienen mucha militancia feminista. En otras creo que hay una situación, digamos, que siempre ocurre y son los grados de, como diré, internos. Un grupo parece muy, muy consolidado, etcétera, en su interior tiene internas y demás. Eso me parece muy interesante esto que decís, que el feminismo o los feminismos tienen que llevar al resto de las discusiones políticas su propia impronta. ¿Qué es lo más importante que los feminismos le pueden dar a la política en general? O a cómo la sociedad se piensa a sí mismo, más allá de la cuestión de género. Yo creo que lo que le pueden dar a la sociedad hoy es ese sentido insurgente de volver a reflexionar sobre las condiciones de la exclusión, sobre las condiciones de la... En todos los aspectos. En todos los aspectos. ¿Qué hace una feminista? Le dice también a un machirulo subordinado, esto es indigno. Levántate y anda. Levántate, conviértete en otra cosa, y porque en realidad hay subordinación dentro del orden patriarcal, claro que sí. La gesta del orden patriarcal fue increíble, porque convenció a los subordinados, varones, que al final tenían a mujeres. Entonces, fíjate lo que se atrasó, ¿no? Es decir, ¿qué le dijo la burguesía al proletariado? Bueno, pero ustedes tienen sus mujeres. No hemos pensado mucho sobre esto, pero esta es una de las tragedias. Me interesa mucho el cruce entre feminismo y lucha de clases. Y esta es una de las tragedias que tuvimos, ¿no? No está muy abordado eso, ¿eh? Sí, está abordado. No, hoy en el decir sí común, digamos. Sí, me imagino. La historia de las mujeres está muy abordado, en la historia de los, digamos, de los movimientos y de las movilizaciones está abordado. A menudo tratamos estas cuestiones, ¿no? ¿Cuál ha sido la tragedia contemporánea? Bueno, el salto cuántico a la modernidad, que ofrece más individualidad a los varones, más oportunidades de libertad, dentro de lo que sería la canónica conformación liberal, pero la canónica conformación liberal fue asediada por la impronta de la insubordinación obrera y la construcción de teoría dentro para las clases, claro, digamos, sometidas. Pero ahí hubo un quiebre, ¿no? Y ahí hubo un quiebre en el sentido de que, bueno, la gloriosa clase obrera que tanto se opuso a la humillación y al sometimiento, tenía un reaseguro de sometimiento de las mujeres. Yo creo que esa es una de las tragedias contemporáneas. Bueno, estamos en hora de revisar todo eso. Dora, la última. Tenemos una pregunta común, digamos, en el programa a nuestros entrevistados y entrevistadas. No resiste la comprobación académica, científica, digamos, ¿no? Pero aceptala. Así nos haces el juego del programa. Si tuvieras una sola oportunidad de volver atrás en tu historia, una sola, ¿en qué momento volverías y qué te dirías o qué harías distinto? Una sola oportunidad, que es tremendo que es esto. Sí, es tremendo. Muy autoritaria la consigna. No. Una sola oportunidad. Y yo me pienso adolescente. Y posiblemente volvería sobre lo mismo. Volvería a desafiarme con toda esa insurgencia, desafiar inclusive la insurgencia, digamos, mi familia antiperonista, así que yo tuve que hacer un auto de readministración de mis ideas, de mi subjetividad y demás,
Y yo siempre digo que el gran transformador de mi generación, por lo menos de mi subjetividad, fue Rodolfo Walsh y Operación Masacre. Fue un instructivo fundamental. ¿Y volverías a tu adolescencia para Volvería decirte dale que va? No, yo le volvería a mi adolescencia tal vez para hacer mucho más sintonía respecto de algo que no tenía entonces. Y era mi construcción feminista. Yo volvería a mi adolescencia para situarme exactamente en una revocación de mi ceguera cognitiva de entonces. Tenía intuiciones, pero bueno, estaba muy distante y por largo tiempo en mi vida me distancié de esta cuestión. Y bueno, pero adulta. Entonces creo que el punto de la adolescencia es volver para, digamos, volver a reafirmarme en aquella convicción de los sentimientos más asociados a los sectores sometidos, humillados, pero no me privaría de tener yo diría, esta acendrada entonces marca por la justicia antipatriarcal. Gracias, Dora. Muy amable. Gracias. Muchas gracias.